diferentes posiciones del. En cuanto al ecocardiograma transesofágico, digamos, no lo vamos a indicar en todos los pacientes, ¿sí? Lo vamos a indicar en los pacientes realmente que sea necesario, porque es un estudio un poco más invasivo. Lo que estamos haciendo es sedar al paciente, ¿no? Y colocar, como si hiciéramos una endoscopía digestiva, ¿no? Pero colocar un transductor por dentro del esófago, ¿eh? El transductor está en la punta del endoscopio, ¿sí? Y vamos a llegar a la parte, a la cara posterior del corazón, ¿eh? Y vamos a poder ver muy bien, y este es el estudio de indicación. Voy a indicar un eco transesofágico, o lo van a ver también como las siglas ETE, ¿no? Eco transesofágico. Este estudio lo vamos a indicar cuando sospechemos patología valvular, ¿eh? Por ejemplo, descartar una endocarditis, por ejemplo, ver vegetaciones que estén anidando en las válvulas cardíacas que no se pudieron valorar específicamente con el eco transtorácico, ¿sí? Entonces, sepan eso, ¿no? Que la ecocardiografía nos aporta mucha información, pero muchas veces la ventana acústica del paciente, o es un paciente muy obeso, o bueno, tenemos dificultades para ver las cavidades o ver bien las válvulas. Bueno, en ese caso, cuando nos quedan dudas y la clínica este, nos dice que el paciente puede llegar a tener algo a nivel valvular, bueno, indicamos este estudio que es el eco transesofágico, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, fíjense cómo se ve, ¿no? El eco transesofágico. Como vemos, este, el flujo, ¿no es cierto?, a través de la válvula mitral, desde la aurícula izquierda, ¿sí? El ventrículo izquierdo, ¿sí? Y tenemos otra modalidad también de ecocardiografía, que es el ecocardiograma de estrés, o lo van a ver como ecoestrés. Acá en este caso lo vamos a utilizar fundamentalmente en la patología cardíaca, en la cardiopatía isquémica, ¿sí? Es un ecocardiograma que nosotros hacemos con el paciente despierto, ¿sí? Ya sea haciendo ejercicio en una bicicleta o en una cinta, ¿sí? O a través de medicamentos inotrópicos, por ejemplo, dobutamina, que es un estimulante de la contractilidad cardíaca, ¿sí? Y de la frecuencia cardíaca. Esto más que nada para provocar un aumento en el consumo de oxígeno miocárdico y inducir isquemia en caso de que el paciente tenga lesiones coronarias. Por supuesto que no lo vamos a indicar en el periodo agudo, ¿no es cierto? Pero si uno quiere determinar si el paciente tiene coronariopatía, lo que puede hacer es un ecoestrés y ver cómo se comportan las paredes del corazón ante el ejercicio, ¿eh? En este caso, el ecoestrés tiene sus limitaciones, ¿no? Obviamente no vamos a subir a una cinta a correr o a darle dobutamina a un paciente que está cursando un infarto agudo. Pero si sospechamos enfermedad coronaria, podemos hacer, digamos, un ecoestrés que sería como una ergometría, ¿no? Una prueba de fuerza, pero en este caso mirando directamente cómo se mueve el corazón, ¿eh? Y en ese caso, si llegamos a tener un trastorno segmentario de la motilidad, alguna pared del corazón que se mueva menos, bueno, si es la pared anterior del ventrículo izquierdo, pensaremos en qué arteria afectada, por ejemplo. Díganme eso, por ¿Cómo? favor. ¿Cómo, profe? Si nosotros hacemos un ecoestrés o un ecocardiograma en ese momento y vemos que hay un trastorno segmentario de la motilidad, o sea, un trastorno, hay una parte del corazón que se mueve menos, ¿sí? Supongamos que es la cara anterior del ventrículo izquierdo que se mueve menos. ¿Qué arteria sería la responsable en ese caso que esté afectada y que me esté generando ese trastorno de la motilidad? La descendente anterior, profe. Por supuesto, muy bien, ¿eh? La coronaria izquierda, ¿no? Descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Y en el caso de que veamos que es el ventrículo derecho, ¿no? Bueno, o la base del corazón, estaremos pensando en la coronaria derecha. Bueno, este estudio nos permite determinar eso también, ¿no? Por supuesto que todo esto nosotros este es un estudio que va acoplado, es un examen complementario, ¿sí? No es que vamos a indicar este estudio al inicio, sino que
primero, como siempre les digo, uno tiene que valorar todo el paciente, ¿eh? Hacemos la anamnesis, el examen físico, ¿sí? Indicamos radiografías para ver el índice cardiotoráxico y hacemos un electrocardiograma, para ver todas las cosas que nos aporta el electrocardiograma, digamos, la actividad eléctrica del corazón y todo lo que ya vimos que nos aporta, ¿eh? Y en este caso, con la ecocardiografía, lo que vamos a hacer es confirmar todo lo que vimos anteriormente, ¿no? La clínica, digamos, la actividad eléctrica del corazón, y en este caso ver funcionalmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y poder hacer todas las caracterizaciones de la función cardíaca, más que nada, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el ecocardiograma? Bueno, sirve para determinar el tamaño y grosor de las cavidades cardíacas, pero además para ver la función cardíaca. Ningún otro estudio puede determinar la función cardíaca si no es el ecocardiograma. ¿Se entiende? ¿Sí? Con todos los demás estudios lo que vemos es alteraciones morfológicas, eh, pero con esto estamos viendo en vivo y en directo la motilidad del corazón y podemos estimar la función cardíaca. ¿Sí? Recuerden eso, que siempre es una pregunta de examen. Y bueno, y en este caso, bueno, esto es algo más específico de la ecocardiografía, pero fíjense cómo el ecocardiografista puede segmentar lo que es cada cavidad del corazón. En este caso, fíjense, está la segmentación ventricular del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, uno puede determinar si hay hipoquinesia o hay aquinesia, ¿no? O sea, un trastorno segmentario de la motilidad, o sea, se mueve menos o no se mueve, por ejemplo la parte basal anterior o la parte basal anteroseptal, ¿no? Fíjense, 17 acá nos marca el ápex, ¿no? Esta sería la punta del corazón y a medida que vamos subiendo, vamos más hacia la base del corazón, ¿no? La punta sería esto y la base del corazón sería esto, ¿no? Y esto sería la parte media del corazón, ¿no? Fíjense como acá vemos la parte apical, la parte media y la parte basal, ¿no? De acuerdo a cómo esté modificada la motilidad, ¿no? Nosotros podemos determinar el territorio, de qué arteria coronaria, de qué territorio está afectado, y de acuerdo a eso poder saber qué arteria es la responsable del trastorno de motilidad segmentario que estamos viendo, ¿eh? Esta es la aplicación que tiene la ecocardiografía en la cardiopatía isquémica, ¿no? Que es en donde más lo utilizamos, ¿eh? No es la única utilidad, ¿sí? Ya vimos todas las indicaciones, ¿eh? Bueno, quería mostrarles esto más que nada que no estaba en la clase, ¿eh? ¿Qué dudas tienen con respecto a esto? Básicamente lo que tienen que saber de ecocardiografía es las indicaciones, ¿eh? Siempre va a haber alguna pregunta en el examen de cuándo indico un ecocardiograma y por supuesto cuándo indico un ecocardiograma transesofágico. Recuerden que no es gratis para el paciente y siempre tengo que saber tener una indicación precisa porque es un paciente al que voy a tener que sedar y colocar y hacer un estudio endoscópico, ¿sí? Si bien eso tarda pocos minutos, bueno, no puede revestir algún tipo de complicación siempre sedar al paciente. Así que si no es necesario, no lo hacemos. Pero si nos quedan dudas con el ecocardiograma transtorácico, lo que tenemos que indicar es un ecocardiograma transesofágico para poder determinar básicamente mejor las estructuras y fundamentalmente el estudio de las válvulas cardíacas y los flujos a través de las válvulas, ¿sí? Diagnosticar una estenosis, diagnosticar una insuficiencia, diagnosticar una vegetación que esté anidando en alguna de las válvulas y eso nos esté provocando estenosis o insuficiencia, ¿eh? Y poder medir los flujos de una cavidad a otra, ¿eh? Esa es la indicación fundamental del ecocardiograma transesofágico. Profe, le hago Bueno, una consulta. mm, ¿El cardiograma transesofágico es lo mismo que una endoscopía o son diferentes estudios con diferentes visiones? en realidad es una endoscopía, pero no es una endoscopía digestiva. Yo voy a entrar hasta el esófago nada más y voy a estar mirando la cara posterior del corazón. No voy a estar mirando el esófago en sí, ¿sí? Sino que no estoy poniendo una cámara de televisión como tiene la endoscopía, sino que estoy poniendo un transductor ecográfico, ¿se entiende? O sea, no Sí, estoy entrando con una cámara. En la endoscopía, en la videoendoscopía alta, por ejemplo, estoy entrando con un endoscopio que tiene una cámara en la punta, ¿sí? Entonces estoy teniendo una visión directa de lo que es la mucosa, de todo el tubo digestivo, ¿sí? Tanto si es una endoscopía alta como es una endoscopía baja. Pero en este caso,
estoy haciendo como si fuera un estudio endoscópico, pero con un transductor ecográfico, ¿sí? No estoy entrando con una cámara de televisión, si no voy a poder ver la mucosa del esófago, sino que voy a ver, voy a estar entrando con un transductor que va a estar emitiendo señales acústicas de la cara, desde la cara posterior del corazón, y eso me va a estar determinando, o sea, estoy más cerca y no tengo que atravesar las estructuras del tórax, ¿se entiende? Estoy Claro. en íntima relación con la pared posterior del corazón, ¿se entiende? Por eso las imágenes son más fidedignas, ¿no? Por eso, como estoy cerca, imagínense que recuerden la posición del corazón, ¿no es cierto? Y la aurícula izquierda, que es posteromedia, ¿se acuerdan? Bueno, voy a estar en íntima relación con la aurícula izquierda y si quiero ver la válvula mitral la voy a poder ver perfectamente, ¿sí? Voy a poder ver mucho mejor que cuando aplico el transductor a nivel del tórax, que tengo que atravesar todo lo que es la pared torácica, ¿se entiende? Entonces, a veces pasa que hay mala ventana acústica, ¿no? Hay pacientes que tienen mucho panículo adiposo o tienen la pared del tórax es más gruesa, entonces nos quedan dudas a través del eco transtorácico y tenemos que indicar el ecocardiograma transesofágico, ¿sí? Mm, está bien. Bueno, vamos a dejar ahí alguna pregunta que tengan específica de esto. Sí, una No, consultita. profe. Había dicho que ¿cómo es esto? Que justamente el ecocardiograma que se utiliza tipo por el esófago, ¿se puede Sí. pedir en pacientes que tengan problemáticas de la ventana muy chica o dijo que no se podía poner en las personas que tienen ventana muy chica, tipo en personas obesas las cuales no podemos ver y pensamos que tenga una patología, Sí. una afección Si del lado nosotros del... Supongamos, depende de lo que estemos buscando, ¿no? Supongamos que el paciente tiene una enfermedad coronaria, ¿sí? Supongamos que estamos en presencia de un paciente que tiene un infarto, ¿no? De la cara anterior del corazón. Y supongamos que el paciente está en insuficiencia cardíaca y estamos ante presencia de un soplo, ¿no? Estamos ocultando un soplo y estamos pensando que ese infarto generó un trastorno valvular, ¿no es cierto? O sea, tuvimos una isquemia en el músculo cardíaco que afectó un músculo papilar y hay una válvula que está insuficiente. Y no podemos valorar esa insuficiencia a través del eco transtorácico porque el paciente tiene una mala ventana, ¿no? Mala ventana significa que no puedo ver a través del tórax en los distintos planos, ¿no? Que vimos hoy, ¿no? Donde ponemos los traductores, ya sea apical, ya sea paraesternal, ya sea supraesternal. Bueno, si no podemos ver bien eso, bueno, en ese caso indicaremos el ecocardiograma transesofágico, ¿sí? Cuando nos quedan dudas con el ecocardiograma transtorácico, indicamos el ecocardiograma transesofágico porque estamos más con el transductor, evitamos todo lo que es la pared torácica y estamos viendo el corazón más íntimamente, ¿no? Pero tenemos que siempre valorar, como siempre les digo, el costo-beneficio de indicar un estudio invasivo. En el caso de la ecocardiografía transtorácica no es para nada invasivo, porque el paciente está acostado en decúbito lateral izquierdo, ¿no es cierto? Le hacemos levantar el brazo y, bueno, y estamos mirando las cavidades cardíacas a través del tórax. No es para nada invasivo. Ahora, si yo tengo que sedar al paciente, ¿sí? Y colocar un transductor a través del esófago, bueno, eso ya me implica cierto riesgo. En algunos pacientes será más y en otros menos, de acuerdo a la patología que estén cursando, ¿sí? Pero siempre que tengamos que sedar a un paciente o hacer algún estudio invasivo, uno tiene que valorar el costo-efectividad de lo que va a hacer, ¿sí? Siempre piensen, y lo que les digo siempre, ¿no? En medicina siempre uno trata de, en primer lugar, no generar más daño del que existe, ¿no? Estamos para aliviar o para curar, no para generar más daño. Entonces, siempre que uno indique un estudio invasivo, tiene que valorar la indicación precisa, ¿sí? Eh, por supuesto que si no es la indicación y le decimos al ecocardiografista que nos haga un estudio de esta magnitud y no está indicado, el mismo especialista nos va a decir que estamos locos, ¿no? Pero ustedes tienen que saber cuándo indicarlo, ¿eh? Y para qué patologías. En este caso, el ecocardiograma transesofágico es muy útil principalmente para valorar las válvulas cardíacas, ¿sí? Cuando nos quedan dudas a través del eco torácico. Generalmente podemos diagnosticar bien a través del eco transtorácico, pero a veces, digamos, es imposible. Entonces, bueno, aplicamos este tipo de estudio que es más invasivo, ¿eh? Pero es fundamentalmente para eso.
¿Mm? Bueno, Profe, una pregunta. Lo de la fibrobroncoscopía, ¿lo vemos en otra clase? mm, ¿quieren que lo veamos ahora? Eh, Tienen un video en el campus, ¿sí? Aquí, ¿en quiénes vamos a indicar una fibrobroncoscopía, por ejemplo? Bueno, esto lo vieron en el seminario, ¿no es cierto? ¿Mm? Esto es lo mismo que hablamos recién, ¿ven? Otra cosa, miren, que hay acá que no habíamos hablado recién, es que uno puede evaluar no solo las cavidades cardíacas, sino la arteria aorta, ¿no? La salida, el tracto de salida de la arteria aorta del ventrículo izquierdo y ver si hay dilataciones o no. Y en este caso, el ecocardiograma es muy útil para valorar que hablamos siempre que es una emergencia médica, ¿no? Los aneurismas de aorta y sus disecciones, ¿no? Uno puede valorar cómo están las paredes de la aorta y si hay disección o no. En este caso, el ecocardiograma es muy útil en eso también, ¿eh? Y no se olviden también de la evaluación del pericardio, ¿no? Uno puede valorar con el ecocardiograma cuánto líquido tenemos en el pericardio, ¿no? Y si hay signos incipientes de taponamiento cardíaco o no, que es otra de las patologías graves del corazón, ¿no? Se sabe que cuando se empieza a acumular líquido en el pericardio, llega un punto en que el pericardio no puede estirarse más, ¿sí? Y entonces esa presión que genera el líquido sobre las cavidades hace colapsar primero las cavidades derechas, que son las de menos espesor, ¿no? Como el ventrículo derecho, por ejemplo, y en ese caso estamos en presencia de lo que es un taponamiento cardíaco, que es una emergencia médica, ¿eh? El paciente se puede morir de eso, así que hay que evacuar rápidamente ese líquido del pericardio con una maniobra que se llama pericardiocentesis, ¿eh? Hay que ir a poner una aguja, ¿sí? En el pericardio, generalmente ecoguiado, ¿no? Estamos haciendo una ecografía y estamos ecoguiando, y retirar ese líquido para que la función ventricular, ¿sí? Y las cavidades derechas, que son las que se van a colapsar más rápido porque son las de menor espesor, ¿sí? Y donde tenemos menor presión, ¿se acuerdan? Todo lo que es el corazón derecho tiene menor presión que el corazón izquierdo, entonces es una emergencia médica y hay que resolverla rápido. Entonces la ecocardiografía es muy útil para eso también, ¿eh? Ya hablamos de Doppler, bueno, quieren hablar de fibro, ¿no? Bueno, ¿en quiénes vamos a indicar una fibrobroncoscopía? Bueno, hasta ahora vimos que para valorar el parénquima pulmonar habíamos dicho que el estudio gold standard para valorar el parénquima pulmonar era la tomografía, ¿se acuerdan? Bueno, si uno quiere valorar todo lo que es la vía aérea, ¿no? Y la parte endobronquial, bueno, tiene que realizar este estudio, que es un estudio invasivo también, ¿no? El paciente tiene que estar sedado, ¿eh? Generalmente, los pacientes que están en terapia intensiva lo hacemos a través del tubo endotraqueal y el paciente está dormido y sedado, pero también se puede hacer con una sedación mínima, y en este caso fíjense cómo está pasando el broncoscopio por la fosa nasal y llegando, ¿sí? Profe, a... no se ve la imagen, ¿eh? Acá. Ahí está, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, ¿en quiénes vamos a indicar una fibrobroncoscopía? ¿Qué significa la fibrobroncoscopía? Significa ver, ahora sí, con una cámara de televisión en la punta del endoscopio, como si hiciéramos una endoscopía digestiva, pero en este caso de la vía aérea, ¿sí? Entrar por las fosas nasales o por la boca, ¿sí? En el caso de que el paciente esté intubado, y llegar hasta la vía aérea distal, ¿no es cierto? Y poder tomar, digamos, tiene distintas utilidades, ¿no? Podemos estudiar desde la vía aérea superior hasta la vía aérea inferior, ¿no? Desde laringe, tráquea, bronquio y bronquios de mayor tamaño, y nos sirve para tomar muestras de secreciones respiratorias, ¿sí? Para tomar biopsias, ¿sí? O para hacer biopsias, lo que llaman biopsias transbronquiales, ¿no? A través del bronquio, llegar a alguna estructura que esté en el parénquima pulmonar, ¿sí? O tomar biopsia de algún ganglio, ¿no? O sea que es un estudio diagnóstico y terapéutico a veces también, ¿no? Diagnóstico para hacer, digamos, tomar muestras de secreciones y mandar a cultivo cuando nos quedan dudas, o sea, tomar muestras, se llama profundas, ¿no es cierto?, del pulmón.
Uno puede tomar muestras, lo que se llama un aspirado traqueal, cuando el paciente está traqueostomizado e intubado, y en ese caso tomar muestra de la vía aérea superior, pero si uno quiere tomar una muestra más profunda del pulmón, ¿sí? De lo que significa las secreciones más distales, ¿no? De los bronquiolos terminales y los alvéolos, bueno, lo que tiene que hacer es un lavado broncoalveolar, se llama un BAL, lo van a ver así como BAL, un lavado broncoalveolar. Y en ese caso podemos tomar muestras profundas del pulmón y hacer diagnóstico más preciso, sobre todo cuando nos quedan dudas de algunos gérmenes que pueden estar implicados en distintas patologías como las neumonías, ¿no? También uno puede hacer diagnóstico de hemorragias alveolares, ¿no? Y poder lavar esa sangre que está acumulada en los alvéolos. Bueno, distintas utilidades tiene la fibrobroncoscopía, ¿no? También es un estudio invasivo que lo vamos a indicar solamente si el paciente lo necesita, ¿eh? Y vamos a poder ver por dentro todo lo que es la vía aérea y la mucosa de la vía aérea y si hay alguna lesión o alguna ya sea obstrucción a nivel de la tráquea o de los bronquios, ¿sí? Podemos extraer también con el broncoscopio cuerpos extraños que se hayan aspirado a la vía aérea, o podemos también aspirar hemorragias masivas, y en ese caso ya es un estudio más complicado, y es un paciente que está más inestable, ¿no? Pero a través del broncoscopio uno puede eh, hacer todo este tipo de maniobras, ¿no? Pero ya les digo, es un estudio invasivo, no lo vamos a indicar en todos los pacientes, sino en los que sea realmente necesario y tenemos que saber muy bien qué es lo que vamos a ir a buscar, ¿eh? ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, este, estas, ¿no? Utilizamos en las atelectasias, por ejemplo, en los colapsos pulmonares, cuando hay tapones mucosos, podemos entrar con el fibrobroncoscopio y aspirar esos tapones mucosos y resolver colapsos pulmonares, distintas atelectasias de distintos segmentos y lóbulos del pulmón. Podemos tomar imágenes sospechosas endobronquiales, ¿no? de alguna neoplasia e incluso tomar biopsias de esas lesiones que veamos en la mucosa bronquial, de las secreciones que vamos a mandar a analizar. Podemos resolver una hemoptisis masiva también, podemos diagnosticar o indicar este estudio cuando vemos que son esos pacientes que, a pesar de que les dimos un tratamiento antibiótico empírico adecuado, porque no sabemos el germen, pero sabemos más o menos por la clínica y por el tipo de infiltrados que tienen en la RX o en la tomografía, qué tipo de germen puede llegar a ser, y podemos antibióticos. Bueno, a veces las neumonías de larga duración o de lenta resolución requieren de una fibrobroncoscopía para determinar exactamente cuál es el germen, ¿no? A veces, muchas veces no queda claro y necesitamos hacer esto que les digo, un lavado broncoalveolar para determinar el germen. A veces pasa también en la tuberculosis. Bueno, distintas patologías que no quedan claras, que no queda claro el diagnóstico y el paciente sigue mal. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer este estudio más invasivo, ¿no? Neumonías en pacientes inmunodeprimidos, porque en general los pacientes inmunodeprimidos no hacen infiltrados típicos en la radiografía. Ustedes saben que a veces tienen leucopenia, entonces no desarrollan infiltrados característicos de los pacientes inmunocompetentes, y en ese caso tenemos que ir a tomar una muestra profunda del pulmón. En ese caso vamos a indicar una fibrobroncoscopía. Y por supuesto, cuando tenemos cuerpos extraños, esto es indicación de la fibrobroncoscopía en agudo, ¿no? Cuando tenemos alguna aspiración de cuerpo extraño, la única manera de extraer ese cuerpo extraño de la vía aérea muchas veces es con el fibrobroncoscopio, ¿eh? Hay un fibrobroncoscopio que es flexible y hay otro que es rígido. En general, para los cuerpos extraños de la vía aérea superior se utiliza el rígido, ¿sí? Pero bueno, estas son las distintas indicaciones, ¿no? Y bueno, como ya les dije, podemos ver la vía aérea superior como la inferior, ¿eh? Fíjense que podemos llegar a todos los bronquios segmentarios, ¿eh? Además, nos permite una visualización directa, ¿no? Estamos mirando las paredes del interior de los bronquios en una imagen directa, ¿eh?
¿En quiénes vamos a contraindicar, ¿no es cierto?, una fibrobroncoscopía? Bueno, en el caso de que el paciente tenga un neumotórax, obviamente, vamos a tener que resolver primero el neumotórax. En el caso de que el paciente esté sangrando activamente, tenga una hemorragia masiva, ¿no? Eh, lo de las infecciones es digamos, contraindicación, digamos, relativa, ¿no? Pero tendremos que ver, digamos, cuál es el costo-beneficio de eso, ¿no? Eh, eh, y, y- y cómo se nos puede complicar el paciente en el caso de la fibrobroncoscopía. Por eso les digo, no es gratis, ¿no? Estamos metiendo un instrumento a la vía aérea y podemos tener todo este tipo de complicaciones. ¿Por qué hipercapnia? Bueno, porque el paciente va a hipoventilar, ¿sí? Entonces, en el caso de que tengamos un paciente en insuficiencia respiratoria, vamos a tener que primero compensar, ¿no?, al paciente, lo mismo que la hipoxemia, ¿no? Los pacientes que están hipoxémicos refractarios, digamos, no vamos a indicar este estudio porque podemos complicar aún más la oxigenación, ¿eh? En el caso de neumotoras como complicación, puede pasar que perforemos la vía aérea y provoquemos algún tipo de neumotora, sobre todo por aumento de la presión dentro de la vía aérea, ¿eh? Podemos lesionar también a veces con el estudio la mucosa endobronquial y provocar hemorragias, ¿eh? Y nunca nos olvidemos que estamos atravesando con un endoscopio a través del tórax y eso puede desencadenar distintas arritmias por reflejo vasovagal, ¿no? Y en ese caso, bueno, tenemos que estar con el paciente monitoreado. Siempre que hagamos un estudio invasivo, tenemos que tener al paciente sedado y conectado a un monitor cardíaco, ¿sí? Sobre todo si el paciente tiene un riesgo cardiovascular aumentado, ¿eh? En ese caso, por eso tenemos que ver siempre el costo-beneficio de lo que vamos a indicar, ¿eh? Bueno, estas imágenes son las que tienen en el campus. Tienen un video que está, la verdad que muy bien. Fíjense como cuando entramos a la vía aérea, lo primero que vemos es la laringoscopía directa, ¿no? En este caso lo estamos viendo con el endoscopio. Fíjense que bien se ven las cuerdas vocales y más allá la glotis, ¿no? Estamos atravesando lo que es la laringe, ¿no? A medida que bajamos y vamos entrando en la vía aérea, ya cuando vemos estos anillos es que estamos en la tráquea, ¿no? Estamos a este nivel, ¿no? Y fíjense, ¿no?, que a nivel de T4 ya aparece lo que es la carina, ¿no?, y el bronquiofuente izquierdo y el bronquiofuente derecho, ¿eh? Fíjense que bien se ve acá, ¿no?, lo que es el bronquiofuente derecho, que es bien vertical, y el bronquiofuente izquierdo, que es más horizontal. Eso se puede determinar bien cuando vean una fibrobroncoscopía en directo, ¿no? Y bueno, y a medida que vamos descendiendo, vamos haciendo lo que es la segmentación pulmonar, ¿eh? Vamos entrando a los distintos segmentos y vamos viendo las distintas desembocaduras digamos, de los distintos bronquios que se dicotomizan, ¿no? Los bronquiofuentes en los bronquios segmentarios, ¿eh? Por eso es importante para el neumonólogo que hace este estudio saber perfectamente lo que es la segmentación pulmonar, ¿no? Y entrar en cada lóbulo, ¿no?, y tomar una muestra de cada lóbulo. En el caso de lo que yo vi ahora hace poco en Brasil, por ejemplo, en los pacientes trasplantados, ¿no?, se toman muestras de los diferentes lóbulos principalmente y se toman biopsias en los pacientes trasplantados para ver lo que es el rechazo del injerto, ¿no? No solamente esto nos puede servir para ver y tomar biopsias de lesiones endobronquiales, sino que cuando uno sospecha que hay lesiones más allá de la mucosa endobronquial, bueno, uno puede tomar biopsias de la pared del bronquio, ¿no?, y determinar después en la anatomía patológica eh, si hay rechazo en esa parte del pulmón o no, ¿eh? Bueno, y vamos descendiendo y vamos viendo las distintas, fíjense cómo se van dicotomizando los bronquios, que bien se ve la mucosa, ¿no?, que generalmente es rosada, no tiene que haber ninguna lesión, ¿sí? Si vemos fracciones de la mucosa, vemos lesiones o vemos tumoraciones, en ese caso, igual que en la endoscopía digestiva, vamos y tomamos muestra, tomamos biopsias y mandamos a analizar, ¿eh? El endoscopio generalmente tiene distintas herramientas, tiene una luz, ¿no es cierto?, que nos va permitiendo la visualización directa, tiene
una cánula de aspiración que va aspirando las secreciones a medida que vamos entrando a las cavidades, porque generalmente hay moco y no nos deja ver el moco, entonces está permanentemente aspirando con el fibroscopio, ¿sí? Y también tiene la posibilidad de poner catéteres a través del endoscopio, del fibroscopio, y tomar unas pequeñas pinzas que tienen en su extremo distal y tomar biopsias, ¿no?, de las distintas lesiones que vayan apareciendo, ¿eh? Básicamente, entonces, lo que tienen que saber de la fibrobroncoscopía es cuáles son las indicaciones, en quiénes voy a indicar una fibrobroncoscopía y en quiénes no, ¿no? No les vamos a pedir más que eso, ¿eh? O sea que son los dos estudios, digamos, por así decirlo, más complejos tanto del aparato cardiovascular como del aparato respiratorio, ¿no? Más invasivo, lo que es el ecocardiograma transesofágico y lo que es la fibrobroncoscopia en el caso del árbol de la vía aérea. Por supuesto que hay muchos estudios más por imágenes que, como ya estuvimos viendo, tomografía y resonancia cardíaca, que no vimos todavía, pero en algún momento les voy a mostrar. Bueno, tienen distintas indicaciones, pero ustedes tienen que saber esto, que es lo básico, ¿eh? ¿Cuáles son los estudios complementarios que vamos a utilizar para estudiar la función cardíaca y para estudiar la función ventilatoria y respiratoria? ¿Qué estudio indicarían? Que ya vimos. Para estudiar la función cardíaca dijimos el ecocardiograma, y para estudiar la función ventilatoria, ¿qué estudio indicarían? ¿Espirometría, profe? Una espirometría, muy bien, ¿eh? ¿Sí? Eh, y en base a eso también vamos a determinar los flujos, vamos a determinar las capacidades vitales, pulmonares, los volúmenes y las capacidades, ¿se acuerdan? Entonces, estudios funcionales del corazón, ecocardiograma. Estudio funcional respiratorio, la ventilometría, la espirometría, ¿sí? Bueno, vamos a dejar ahí por hoy. ¿Alguna otra duda que tengan? No, profe. No, la verdad no. Bueno, chicos, mañana siguen las actividades de la Semana de la Salud, o sea que no sé si vamos a tener, si tenemos aulas, yo voy a estar en el hospital, pero creo que están ocupadas las aulas de Carrillo, así que no creo que podamos hacer el taller. Creo que tienen actividades a la mañana, ¿no? Supuestamente Sí, no había algunas. clase durante la Semana de Salud, pero tiene que haber actividades como para participar en la semana. Sí. Bueno, si no, yo no creo que podamos dar el taller mañana, que sería el taller que nos quedaba esta semana, que es em, de hematopoiesis, ¿no? De estudio de la función hematopoyética. Que ya habíamos visto algo, si vieron la clase en el campus es más de lo mismo, ¿no? Es este, estudio de la serie roja, blanca y de las plaquetas. Si no podemos llegar a dar el taller mañana, cosa que no creo porque no, hoy de Bedelía me sacaron, no me dejaron porque no había aula, vamos a hacer un Zoom, no sé si mañana porque voy a estar un poco complicado a la tarde, pero en el transcurso del fin de semana y si no el lunes. ¿eh? El lunes por la tarde a lo mejor hacemos ese taller, si les parece. Yo les voy a Bueno, avisar. profe. ¿eh? Genial, profe. Bueno, cualquier cosa me avisan y vamos hablando en el grupo, ¿sí? Listo, Perfecto. muchas Genial, Gracias. gracias, gracias. profe. Bueno, y vayan Listo, estudiando todo profe. esto, ¿sí? Si No puede dejen ser todo al fin. sí, si puede ser el Zoom el día lunes, a mí la persona viene re bien porque justo tengo un viaje. Así que si puede ser el lunes, mejor, porque no sé si voy a tener conectividad. Bueno, Jessica, si vas a viajar, trae alfajores para todos, Bueno, ¿eh? traigo alfajores. Me voy a La Pampa, no sé qué hay, pero me voy a La Pampa. Así, Traes un es un chivito. compromiso, es un compromiso ¿Eh? laboral. Así que dale. Llevo alfajores, profe. Pues sí, por No, favor, es un chiste, es un pero me lo chiste. pongan el lunes, porque no sé cómo voy a estar con el tema de ese internet. Bueno, Dale, hacemos así, si no podemos, seguramente mañana no vamos a poder desarrollar el taller, pero el lunes hacemos un Zoom a la tarde, si les parece, ¿eh? dale, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa Gracias, me profe. avisan de lo que necesiten, ¿eh? Les mando un beso. Profe, Gracias. Excelente. Sí. Gracias.
Profe, Sí, disculpe, sí, Jessica. quería hacerle una pregunta personal, si se puede, cuando ya Sí, se vayan. sí. Chao, profe, chao, chao. Chao, chicos, nos vemos. Che. Chao,